Muy bien, así que felicidades a todos los que, especialmente para Ana y para tu mi madre y para otra mucha gente que yo también sé que hoy hace años. O sea Sí, igualmente, va mucha un gente, día mucha especial. gente. El 6 de mayo nacisteis grandes personas. Sí, qué Felicidades, bonito. Ana, muchas felicidades. Gracias, John. Muchas gracias. Y qué mejor regalo que estar tan bien acompañada aquí con vosotros, un día tan especial para mí, Por supuesto. aquí en Real Estate On Air, con todos nuestros oyentes, además, que así lo comparto con todos. Todo un placer y un regalazo para mí. Un regalazo para ti, que lo vas a celebrar. Sí, Sí, como ¿no? hoy, mañana, pasado, es que no sé, ha sí. caído en viernes. El mes de mayo, ¿no? O sea, San Viernes, San Viernes, el mes de mayo. O sea, no puede caer mejor un cumpleaños que un viernes. Muy bien. Pues nada, venga, Bueno, a disfrutarlo. cabe mencionar que ella siempre se toma el día libre, menos hoy, que ¿Es estamos verdad? aquí en la radio, ¿Es emitiendo verdad? en Cierto, directo. cierto. Y es una chica de primavera. Oye, ¿Sí? las chicas de primavera somos buena gente. Total. Bueno, pues, queridísimos oyentes, vamos a comenzar. John, ¿preparado? Vamos a por... Hola, John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a por el producto singular. Bueno, y por si no lo he dicho, lo vuelvo a decir. Como es mi cumpleaños, el inmueble estrella de esta semana, por si acaso alguien me quiere llevar, y ahí lo dejo, es el restaurante con el menú más caro del mundo, que se encuentra en Arabia Saudí. Pero que no es un producto saudita, porque esto ya lo hemos dicho aquí, sino que se trata de un concepto español. Y tampoco es un restaurante tal cual, es el primer espectáculo gastronómico que existe en el mundo. En este restaurante, los comensales entran en una sala donde todo el espectáculo gira alrededor de la mesa. Hay una mesa en la que los elementos flotan, otra con vibración, un momento en el que utilizan gafas de realidad virtual. Y gracias a la libertad de la sala, las sillas con ruedas que se pueden girar y una perfecta sincronización, se logran 13 o 14 momentos inolvidables. Joder. Eso sí que es una experience, ¿no? Sí. ¿Y cómo está la comida? Pues mira, cada momento tiene una historia, un entorno. La comida baja del techo. La comida puede flotar. Se sirve como en un avión, como en un templo japonés. Los clientes comen en más de 10 espacios distintos durante las 2 horas y media que dura el espectáculo, vamos. Bueno. El chef es Paco Roncero y el restaurante es Sublimotion, que hay, el primero está en Ibiza, en el Hard Rock Ibiza, y ahora en Arabia Saudí. Y la gastronomía es variada y no siempre se parte de ella a la hora de realizar un espectáculo. Algunos platos se han elaborado en base al espectáculo visual que haya. Sí. El menú, el más caro del mundo. Venga, vamos. ¿Lo tienes ahí o qué? Lo tengo. $1.800. 1.620 euros por comensal. 1.600 pavos. Sí. Bueno, Me encantaría ir. Ahí lo dejo. Yo creo que merece la pena. busca alguien que nos invite. Bueno, ¿no? yo lo digo aquí. Esta radio, la Radio Inter, llega a muchos lugares, a muchos rincones. Pues nada, ya sabemos Quiero dónde ir. Ya sabemos dónde ir a hacer una experiencia única gastronómica. Sí. En Sí. Arabia Saudí. Wow. ¡Guau! Muy bien, Fue pues muy nada. interesante, como siempre. Sí. Lo único que la comida debe estar bastante buena, ¿no? Bueno, y debe ser un espectáculo increíble. Con- La verdad es que sí que me apetecería ir. Con las Vamos sillas a ver en vibratorias, has TripAdvisor dicho. a ver qué dice. Sabía que se quedaba con ello. Tenéis que ver a mi compañero cuando he dicho lo de la silla vibratoria, cómo abría los ojos. Claro, es que Bueno, ya le conocemos, ya. siempre O sea, igual. no esperábamos siempre otra igual. reacción de él. En fin. Buenísimo. Bueno, pues venga, vamos a por nuestro invitado ahora. Vamos allá. Estás escuchando Real Estate On Air, tu inmobiliaria en el aire. Bueno, pues aquí hoy en nuestros estudios traemos otro tema de Radios Actualidad y que hoy por hoy se está convirtiendo en una de las prioridades de la ingeniería y la construcción alrededor del mundo, que es la eficiencia energética. Hoy está aquí con nosotros José Antonio Escribano. ¿Qué tal? De Urmusa Ingeniería. ¿Qué tal estás? Encantado de estar aquí con Buenos vosotros días, y compartir bienvenido. este ratito. Sí, además José Antonio es un buen amigo. Además tenemos un buen amigo en común que le Exactamente. saludamos desde aquí, Así es, ¿verdad? Que me a llama esta Francis del mañana. Pozo. Me llama esta mañana precisamente para comentarme que no quiere perderse de acuerdo el programa. Yo sé que Pues un está ahí saludo. escuchando. Un Saludo saludo muy para grande, Francis, claro que Francis.
Bueno, pues José Antonio, bienvenido y tocayo de nuestro José Antonio Siempre, Durán. somos muchos los José Antonio. Sí. Bueno, pues venga, vamos a hablar. Será un placer para nosotros que nos hables durante los próximos minutos de las últimas novedades de este tema tan importante como es la eficiencia energética. Y que mucha gente todavía desconoce un tema que ha salido y que nos vas a poner tú al día. Así es que lo primero, cuéntanos, ¿qué hacéis y qué servicios ofrecéis en Urmusa? Vale. Bueno, justo antes de comentaros un poquito lo que hacemos en Urmusa, es cierto que creo que tocáis un tema que es de rabiosa actualidad y donde realmente tenemos que poner un foco espectacular porque realmente lo merece, el medio ambiente lo necesita y realmente a nivel de negocio es un tema que cada vez se está implantando más por necesidad y porque debemos todos estar muy mentalizados en lo que podemos aportar con este tema, ¿no? Nosotros desde Urmusa, comentaros que tenemos las oficinas centrales en Madrid, tenemos un acuerdo de colaboración, lógicamente, con una ingeniería muy potente, con más de 1000 ingenieros, bueno, que trabajan día a día con nosotros en distintos proyectos. Estamos enfocados en muchas partes que luego comentaremos, como puede ser real estate, como pueden ser cadenas de supermercados, cadenas de retail, en el cual yo venía trabajando hace mucho tiempo, durante 20 años, en una cadena retail y sé lo que implica este tema. Tema de, bueno, pues afecta a todos los edificios desde real estate y demás, ¿vale? En Urmusa, fundamentalmente, nosotros lo que realizamos son un estudio exhaustivo de los edificios, ¿de acuerdo? Diagnosticamos las debilidades y qué posibilidad de mejora tiene a través de una auditoría energética, que es el primer paso, ¿vale? Ahí analizamos realmente pues, el flujo de energía que todo edificio tiene, evidentemente, y tratamos de buscar un poco cómo conseguir un nivel de eficiencia energética óptimo, ¿vale? Es cierto que bueno, pues, ser más eficientes consiste en hacer las cosas mejor, en tener los medios para realmente pues, poder aplicar aquellas cosas que nos ayuden y no cabe la menor duda que todo ello implica pues, una inversión, ¿vale? Que nosotros analizamos, que luego comentaremos un poquito qué puntos. Eso implica una inversión en ocasiones importante, pero también nosotros aquí desde Urmusa Ingeniería hacemos todos los pasos, ¿vale? O sea, hacemos un 360 incluso hasta llave en mano y en el cual en la auditoría exponemos claramente cuál es la inversión, cuál es el retorno de esa inversión, cuál es el ahorro porcentual en energía y bueno, y ahora qué tan de moda está a nivel europeo con los fondos Next Generation. Nos gusta mucho asesorar, acompañar al cliente porque considero que es una oportunidad importante, independiente que esto va a generar una cantidad de puestos de trabajo espectacular. Ay, qué bueno, eso nos gusta, aparte de No, un la tema verdad tan es que- importante. La verdad es que no es por nada, pero aquí en Real Estate On Air siempre traemos Sí. a invitados pues, que nos ponen los pies en el suelo con todos los temas de actualidad que hay ahora mismo encima de la mesa a todos los niveles en Real Estate, ¿no? Así es. José, ¿en qué nivel de prioridad está la eficiencia energética en los nuevos proyectos inmobiliarios? Pues mira, José Antonio, te podría decir prioridad número 1, absolutamente, ¿vale? Es cierto que la prioridad la tenemos clara, pero tenemos que trabajar muchísimo en una mentalización desde los promotores hasta los usuarios, en mentalizarnos, en concienciarnos que realmente lo de la eficiencia energética nos afecta a todos, ¿vale? No solo hay que aplicar todas estas necesidades que podemos generar y tener para tener este ahorro y colaboración, sino que una vez que lo hacemos a nivel empresa, ¿vale? Que luego podemos comentar, tenemos que formar mucho a aquellos que forman parte de nuestro equipo. Tú puedes tener el vehículo idóneo para ello, pero tienes que realmente dedicar parte de formar a tu equipo para que sepa cómo realmente sacarle mayor partido. Y José Antonio, vosotros hacéis implantaciones en edificios de nueva construcción y en rehabilitaciones. Y en estos últimos, ¿cómo realizáis un diagnóstico y qué medidas implantáis para esta eficiencia energética? O sea, en los de nueva construcción, lógicamente, no es que tenga menos mérito, ¿no? Pero viene de serie. Claro. O sea, debe ser, como dicen ahora, un must absoluto. Es decir, nadie concibe el iniciar un proyecto de una envergadura tan potente sin contemplar todo este tema. El tema fundamental en la rehabilitación es que bueno, pues se hace la auditoría energética y fundamentalmente pues ahí se podría decir, por resumir, 4 partes fundamentales que nos afecta a cualquiera, ¿no? Es decir, la envolvente, que llamamos fachada, cubierta o ventanas, eso se ataca fundamentalmente en edificios que hay que rehabilitar. Se ve mucho el tema de la climatización, luego veremos que en un edificio solo ya el tema de la climatización y el agua caliente supone el 50% del consumo de la energía de un edificio. ¿Vale? Entonces, en el momento en que pongamos foco en esto es importante. También lo vemos en las instalaciones de iluminación, ¿vale? Es decir, por exceso, por defecto,
que lo mismo, ¿vale? Comentaremos unos temas. Luego hay unos sistemas de gestión para esas instalaciones que hacemos, ¿vale? Sobre todo, después de todo ello, como no, la energía renovable, es decir, qué cabida tiene en cada edificio y de qué manera podemos hacerlo. Y bueno, hay un tema importante también que nos va mucho en el medio ambiente y demás, es el ahorro de agua, ¿no? Es decir, bueno, pues cómo podemos tratar, ¿no? Entonces esos 5 puntos serían un poco fundamentalmente los que vemos y bueno, y que ahora mismo cada vez más los inversores te piden, ¿de acuerdo?, certificados que luego veremos como el LEED, el BREEAM, las ISOs, que ya de por sí el hecho de tenerlas se dice, aunque realmente, como yo digo, decir las cosas son muy fáciles, pero en Estados Unidos se comenta que el hecho de que un edificio sea energéticamente viable, ¿vale?, puede revalorizar su valor en torno a un 6-7%. Qué ¿vale? bueno. Y de hecho hay muchos fondos que vienen con idea de hacer inversiones, los cuales, si no tienes estos sellos de calidad que certifican, ¿de acuerdo? Bueno, por así decirlo, es el primer paso que piden. Es bueno que nos hayamos concienciado tanto de este tema, ¿eh? Sí, hay un tema que a mí me gustaría comentar contigo luego, sobre todo la relevancia que está tomando este tipo de eficiencia energética, no ya en edificios inmobiliarios en sí, sino en espacios comerciales. Y en centros comerciales se está llevando a cabo una reestructuración tremenda de ahorro energético y se están poniendo encima de la mesa muchas alternativas que hacen que los ahorros realmente sean importantes y además, lo que tú decías, se está revalorizando incluso, valga la redundancia, el valor de los activos. Sí, sí. De hecho, en el próximo congreso de la asociación que vamos a asistir, hay una de las charlas que va dedicada a cómo los centros comerciales o el retail, si tiene detrás esta parte de ahorro energético y eficiencia energética, consigue revalorizar su valor, tener más valor. ¿Sí? De hecho, fíjate que te hago un apunte, hay compañías que nos piden también, como en ingeniería, independiente de hacer esta auditoría energética a la hora de valorar un activo. Claro. Es decir, oye, si tú me das todo hecho una pena, evidentemente el valor no me vas a poder pedir, es como un arma de negociación y al revés, es decir, si yo tengo algo bueno, alguna eficiencia energética que se califica de la A a la G, que luego podemos ver, evidentemente es un apoyo más para yo poder realmente defender mi propuesta, ¿no? Oye, ¿y cuáles son las principales barreras que os encontráis o los obstáculos que os encontráis a la hora de hacer un estudio arquitectónico para ver exactamente dónde podéis atacar esta eficiencia? Lo que decía, como contestación, José Antonio, las nuevas edificaciones, bueno, pues evidentemente lo que hemos dicho es una obligación y demás, pero sí es cierto que hay datos que te puedo dar, lo que comentaba, ¿no? Es decir, los edificios son responsables de más de un 30% del consumo de la energía y lo más importante también, más de un 25% de emisiones de CO2, que tanto estamos haciendo el seguimiento, ¿vale? Según voy un poco a datos que son ciertamente relevantes, hagamos una idea que más del 50% de los edificios residenciales son del año 80. ¿Vale? En el año 80 no existía ninguna normativa que regulara todo esto. Claro. ¿Vale? Entonces, imaginaros, ¿de acuerdo?, los millones de edificios que hay en España, el 50% los que hay. ¿Vale? Es verdad que ahora se exige para la compra o la venta de cualquier inmueble un tema de certificación energética. Sabéis que la certificación energética, bueno, pues aquí lo traigo aunque no lo ven los oyentes, bueno, se califica de la A a la G, siendo la A la mejor, ¿de acuerdo? Y ahora veremos, y la G la peor. ¿De acuerdo? De la A a la G, el documento tiene una validez de 10 años, la G para que mejores son 5, ¿vale? Pues bajo este prisma, fijaros que se miden dos cosas en los edificios existentes, emisiones y consumo. El 81% de los edificios tienen calificación, y os vuelvo a mostrar para que lo podamos visualizar, EFG, el 81% en emisiones. Y en consumo, un 84,5% está en la letra EFG. Yeah. Fijaros si hay recorrido. Sí. Y por ende, ¿vale?, solo el 0,3% está en la letra A. 0,3%, madre en mía. calificación en emisiones y el 0,2% en consumo energético. Madre o sea, mía. fijaros si hay trabajo por hacer y Muchísimo. por ¿vale? Sí, y de hecho estamos hablando de una nueva etapa en la construcción donde se mima un poco más, gracias a Dios, el tema del medio ambiente. Porque esto lo que acabas de decir, imagínate. Porque es verdad que ahora para la compra de cualquier inmueble
te obligan a tener el certificado energético. Sin duda, Entonces, compra y alquiler. compra y alquiler, Sí. efectivamente, sí. Nosotros lo pedimos a todo el mundo. El comprador y el inquilino quiere saber en qué realmente, hasta ese punto llega la mentalización un poco de la persona, en qué aportan, es decir, independiente que sea obligatorio, ¿vale? Y esto es verdad que quería hacer un apunte, que hay mucha gente, bueno, pues que son publicaciones que se hacen, pero por Real Decreto, ¿de acuerdo?, que luego comentamos, Sí. a partir del 1 de junio, es decir, en 20 días, toda local que tenga más de 500 metros cuadrados tiene obligación de tener este certificado, ¿vale? Sí. Entonces, el desconocimiento no implica el no hacerlo, ¿vale? O sea, sin tener que hacer una operación de alquiler o venta. No, para nada. Es Sí, decir, realmente hay una norma que realmente tampoco debemos entrar aquí, bueno, porque luego si queréis, pero hay un decreto que es fundamental, el 390/21, donde te dice que se entiende a todo edificio administrativo, sanitario, supermercados, hoteles, labor docente, cultural, teatros, cines, Sí, fijaros sí. si hay restauración, ¿vale? Lugares deportivos como gimnasio, lugares de culto, es decir, todo aquel que tenga más de 500 metros de superficie debe tener expuesto en la entrada, en lugar visible, dice la norma, la calificación energética para que sepan los que acceden a él Sí. en qué situación están. No me parece muy bien. Oye, y de Vaya este, titular. tú decías, Sí, esto es un titular, sí, total. los que estaban en EFG eran 80% de los edificios, si no recuerdo mal, lo que El decías. 81 en emisiones 81. ¿Qué es y el lo peor? 84 en consumo. ¿Tú crees que estos edificios, o los propietarios de estos edificios, o las comunidades de propietarios, uno, son conscientes de esto, y dos, si son conscientes, están dispuestos a invertir para reducir este consumo, que sin duda será enorme? Sí, desde luego. Es un poco nuestra labor, y es cierto también que, volviendo al tema de los fondos Next Generation, se van a aplicar unos fondos, bueno, de hecho luego comentaremos, quiero recordar que son 6.820 millones de euros para este tema de viviendas, ¿vale? Ocurre lo mismo, yo siempre pongo un ejemplo. Nosotros cuando nos dan que pedimos los consumos, ¿para qué? Bueno, pues podemos verlo, pero evidentemente tú, Ana, José Antonio, me dices, oye, mi coche me gasta 30 litros de gasoil. Coño, de momento ya veo que tienes un problema, ¿vale? Sí. Entonces vamos a ir a mitigarlo. En una casa donde tienes calefacción central o no central, si las ventanas, los cerramientos no están bien, ¿verdad?, estancos, evidentemente pues es ese chorrito La de fuga aire. de- Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que yo en tener 21 grados en casa o en una oficina, en lugar de necesitar de 10-12 horas de la calefacción puesta, probablemente con una buena aislamiento, ¿de acuerdo? Pues con 3 horas es suficiente. Vale. Que conlleva 7 horas de ahorro Sí. y 7 horas de menos emisión de CO2 al ambiente. ¿Y con la IT de los edificios, a la hora de pasar la IT, no te pueden obligar a mejorar esta eficiencia energética? Sin duda. La IT se pasa cada 10 años Por y eso. ahora, de hecho, la ayuda está en manos mucho de los administradores de fincas, ¿verdad? Los administradores de fincas ahora, después de la pandemia, que no ha habido prácticamente reuniones de vecinos, pero es verdad que ahora estamos nosotros muy en contacto con ellos, donde el administrador en la Junta de Vecinos requiere una mayoría simple de votación. Yo siempre digo que es fácil meter otro punto, igual que ruegos y preguntas, Sí, está claro. meter otro punto y decir, oye, señores, si podemos, hay un dinero que se asigna, se hace un mandato a favor nuestro, nosotros nos encargamos de todo y hacemos una radiografía de la A a la Z de en qué situación, en qué estado está el edificio, qué mejoras se pueden hacer, y si ese edificio tiene que pasar la IT va incluida también en el importe, ¿de acuerdo?, que asignan los fondos para hacer esta revisión. Claro, es que Es una es una oportunidad. manera, es que es una oportunidad de que se renueven todos estos edificios Absoluto. que son tan antiguos, Sí, sí. y que, porque si no, al final, ¿de qué nos sirve Y esto? hay otro punto muy relevante, perdonad, y es que el 75% de los edificios, según también estadísticas, no son accesibles. Me refiero, es sorprendente. Hay Sí. una cantidad de viviendas que no tienen ascensor con más de 4 plantas, es decir, todos estos temas, ¿vale?, pues que son de rabiosa actualidad y de necesidad. Sí, es necesidad. Ujú. ¿Y qué capacidad de ahorro puede generarse tras la implantación de unas buenas medidas de eficiencia energética en un edificio? Debe ser sorprendente, ¿no? Pues sorprendente, y sobre todo en la medida en que lo midas. Evidentemente, si vas a una generalidad, ¿de acuerdo? Muchos podrán decir, oye, José Antonio, te has pasado, no te has pasado, etcétera, ¿no? Pero bueno, por poner una horquilla entre un 35 y un 55%, puedes llegar, ¿vale? Es verdad que estamos yendo a unas es un medias. porcentaje. 35 y Entre 55. 35 y 55%, ¿vale? Si te paras a pensar
uno, no vayamos muy allá, es decir, en casa, ¿vale? Yo siendo Con los eficiente. precios de todo ahora. Claro, como está la energía. Exactamente, es decir, la climatización, insisto, la ventilación. Ahora que viene el aire acondicionado, los consumos, si yo, insisto, tengo todo bien estructurado en casa, evidentemente, con la mitad de tiempo es más que suficiente. Es cierto que si yo me pongo a estudiar caso por caso, pues podemos tener mucho más alto, más bajo, dependiendo de que esa es la labor propia nuestra cuando hacemos la auditoría, de que informamos al cliente de las acciones que puedes acometer. Luego cada uno puede acometer las que considere oportunas o, bueno, pues más le duela el zapato, por así decirlo, ¿no? Pero desde luego ese es el tema en ese importe, ¿vale? Es que yo creo que es un coste que al final a la gente como que le cuesta un poco soltar, pero que luego cuando tu factura ves que se te puede rebajar un 35 a un 50%, es que eso es importante. Sin duda, por eso decíamos el tema, ¿no? La mentalización y sobre todo el Totalmente. perder el miedo a esa inversión porque el retorno es evidente, ¿no? Claro. Fíjate, iba a decir, o sea, el tener un buen aislamiento en la fachada, ¿vale? Hay un estudio para tenerlo entre 20 y 21 grados, que es una temperatura razonable, te ahorra un 30% de energía, ¿vale? Sí. El problema es que, bueno, ahí antes del 90 las fachadas, las envolventes, solo tienen cámara de aire y no hay nada. Entonces ahora mismo a nivel de construcción hay unas cosas maravillosas donde, bueno, pues todo eso afecta, ¿vale? Sí. O sea que sin duda. Decías al inicio en la presentación de Urmusa, de la compañía, ¿trabajáis para retailers o dentro de retail con algunas marcas en las que esto siga siendo una prioridad desde el primer momento? Entiendo que todas las marcas hoy por hoy, dentro de sus obras de locales o nuevos locales, apertura, reforma, esto es prioridad absoluta, entiendo. O sea, es prioridad número uno. O sea, partiendo de la base que cuando tú haces un arranque en un negocio, el tema de la energía y los consumos son los gastos fijos que evidentemente, como yo digo, el día uno cuando tiras de persiana tienes ya los costes fijos asociados. Si yo consigo rebajar esos consumos en un 30 o 35% de inicio por hacer las cosas bien, no cabe la menor duda. En retail, ¿cómo estamos? Pues desde luego cadenas ya te digo, pues desde telecomunicaciones, desde supermercados, que fijaros, pues eso es decir, Claro. alguien que tenga, por poquito que acotes el coste, evidentemente el retorno de la inversión es grande y sobre todo un tema fundamental, José Antonio y Ana, el hecho de que a cada consumidor cada vez nos gusta más entrar en sitios donde sabes que son eficientemente energéticamente eficientes y que tú simplemente estás participando en ello y te apetece y Sí. te agrada entrar en cada uno de ellos. E independiente de esto, pues es decir, sector hotelero, Sí, es verdad, sí. superpuntero, ¿sabes? Es verdad que cuando tú entras en, no sé, Sí. o en tiendas o en hoteles o en espacios abiertos al público y te encuentras con una climatización excesiva o por una parte o por otra, ¿no? Que no Como estás a gusto. pero no estás a gusto ya en sí físicamente, pero además porque piensas, ¿no? Cuánta energía se está tirando aquí sin tener que llegar a estos En casas, estos incluso, extremos. Sí, que sí. entras Y que, sí, y estás en manga corta. con las calefacciones Co- centrales. Exactamente, abriendo porque las ventanas. Es el absurdo de en febrero el que tiene calefacción central con el tiempo que hemos Una tenido en febrero, barbaridad. el abrir la ventana o cuando ves en una sala con el aire acondicionado la gente poniéndose la chaqueta. Sí, sí, Dices, así Dios mío, es. entonces, bueno, pues nosotros dentro de Nurmusa también hay unos sistemas maravillosos de métodos de control donde evidentemente que por el calentamiento y de estas máquinas que se ven, pues ellas mismas reducen la temperatura, la adecuan, igual que pasa con la luz. Es decir, hay muchas veces donde el edificio que tenemos, donde trabajamos, tiene una luz natural maravillosa y automáticamente el sistema lo que hace es que baja la intensidad de la luz artificial, con lo Claro. que conlleva bajar consumos. Genial. O sea, es decir, está todo, ¿sabes?, muy trabajado en ese aspecto. Pero fíjate de dónde venimos, ¿no? De Sí, estos edificios todo. con luces encendidas durante 24 horas, las Lo de los calefacciones, los portales, portales, no sé que qué, bajaba tal, una sí, sí, persona sí. y se encendían 8 pisos. Eso es, bueno, eso es otro de los temas. O cuando vas a Barajas, ¿no?, que dices, Dios mío, o sea, querrán los edificios que los veamos para hacer propaganda o publicidad de los mismos, y dices, todos encendidos. Es A verdad. estas horas no creo que haya mucha gente trabajando. Viéndolo, pero bueno, claro, está. es verdad. Y lo de comunidades de vecinos, sin duda, ya se está cada vez más. Pero esto de cuando entras a casa, que se enciendan las luces del 1 al octavo. Ya. Y vives en el primero. Exactamente. O sea, es que es verdad. Pues eso, ¿vale? Sin duda. Sí. Y a ver, lo que más le puede interesar a una persona y a nuestros oyentes es que para ese tipo de implantaciones pues hay bastantes ayudas, bonificaciones, subvenciones. Porque claro, la gente, como he dicho al principio, no quiere soltar dinero porque, oye, implantar todo esto es... ¿Cómo pueden acceder a ello? ¿Cómo ayudáis vosotros a que conozcan estas ayudas? O sea, nosotros el primer paso es la auditoría energética, insisto, y es como yo voy al médico o cuando un futbolista lo fichan y le hacen la prueba médica y te ven de la A a la Z. Y Claro. yo te digo, oye, mira, aquí tienes 5 cosas que puedes mejorar. Y yo de las 5 cosas me meto en profundidad y te digo, esto y esto te cuesta tanto, ¿vale? Un tema de restauración cambiando todas las maquinarias te va a suponer un 12% de ahorro energético, te va a costar una inversión de X.
yo te ayudo a gestionar las ayudas que hay en particular de esto, que somos expertos y asesoramos, acompañamos al cliente, y te digo, oye, y el estudio te dice que en 3,2 años pues lo tienes el retorno de la inversión. Amortizado. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, pues cada una hay partidas para todo, hay partidas para el tema de edificios, hay partidas, o sea, entonces nosotros, como podemos ayudar sin duda, es haciendo ese estudio, viendo realmente qué áreas de mejora hay, porque hay edificios donde te lo piden y realmente no necesitas gran cosa, ¿vale? O hay particularmente que dicen, oye, quiero que me la hagas al 100% la auditoría, o hazme en concreto de este tema, que es lo que más me incomoda o más gasto me supone. Y a partir de ahí, pues nosotros trabajamos con todas las ayudas que tenemos entrada a ello, ¿vale? Y ahí te decimos en concreto, oye, pues vamos a atacar esto. Sí es cierto, un tema importantísimo, que para acceder a las ayudas, que esto hay que matizarlo, es debemos de justificar para tener acceso a las ayudas que vamos a ser al menos un 30% eficientes más que antes. Es decir, yo te hago la auditoría y tú estás consumiendo 100. Si yo con todas esas acciones que vamos a cometer, que son susceptibles de ser subvencionables, tengo que justificar que al menos cuando las implante, ¿de acuerdo?, voy a estar por debajo, he mejorado un 30% de eficiencia. Tiene sentido. Esto no va en que yo ponga una plaquita Claro, solar claro, para la claro. cafetera, ¿vale? Ya está. Exactamente, o sea, tiene su sentido, ¿vale?, en todos los aspectos. Pero bueno, tenemos que llegar a la... Estos fondos son los New Generation, ¿no? Generation, exactamente. a nivel Fondos Europa. europeos. ¿Y estos, 140.000 millones. ¿Y esto está llegando de verdad o no? Bueno, Porque se habla mucho de que tenemos. se hablan mucho. Pero han llegado, ciertamente la gente está viendo esto en su... O sea, los fondos son 140.000 millones, 70.000 son de no retorno y 70.000 son préstamos o que habrá que devolver, ¿de acuerdo? Y se van por sectores. Es verdad que hay unos compromisos por las agendas que hay a nivel Europa, donde vamos con cierto retraso. Es decir, estamos esperando, por ejemplo, ahora el tema que va a salir para el tema hotelero, todos como locos, pero que no acaba de salir. Acaba de salir el tema de los 6.820 millones que han asignado para el tema de el residencial, el cómo atacar. Entonces, bueno, pues realmente sí es cierto que yo, si pudiera hacer una petición, diría, tenemos que agilizar este tema. Es decir, estamos preparados para ello, pero necesitamos dar luz y poner sobre la mesa realmente a todos los clientes a qué pueden, en qué medida pueden realmente acceder a ellos. ¿Y tú crees que estos fondos son suficientes? Porque, claro, luego lo que estamos hablando a la hora de la vivienda, de los edificios, claro, las grandes promotoras son los primeros en que pueden desembolsar este dinero, pueden acceder a estas ayudas, pero luego el típico edificio de vecinos normal y corriente, claro, es al último de la fila. Bueno, es verdad que como se hace por sectores, pues vamos acometiendo cada uno de ellos. Pero es cierto que un poco es el que primero llega, primero, claro, ¿vale? Entonces, de ahí que hay que estar en la línea de preparado para lo que ocurra, en el sentido en que en cuanto salgan las ayudas. ¿Por qué? Porque es cierto que, como ha pasado con el tema de renovable fotovoltaico, o sea, se dan las ayudas por comunidades autónomas y entonces, bueno, mientras salen la gente va preparando todo el tema y claro, esto es, tengo 100, pues el que tiene 101 te has quedado fuera. Ya. ¿Son suficientes los fondos? Pues siempre diríamos que no, ¿de acuerdo? Pero estos son los fondos que se han aprobado para la recuperación sin duda, del COVID. Sí. Y otro tema importante, indirectamente, lo que supone a nivel de empleo, de actividad, de regeneración, y miraros, por ejemplo, o sea, cómo está, ¿vale? O sea, sí, evolucionando y recuperando. ¿Tú crees que alguien que toma una decisión de hacer este tipo de implantación lo puede hacer por dos cosas? O desde mi punto de vista, por convicción de cuidado del medio ambiente, o por, y hablando en plata, por pasta. Es decir, oye, yo tengo noción de que aquí tengo una subvención de X. ¿Tú crees que la gente está concienciada de que esto tiene... ¿Hay una conciencia general que tú veas que esto se hace por convicción de querer mejorar, de ahorrar, de ser menos contaminante, o esto lo voy a hacer porque tengo una subvención? A mí es que esta pregunta siempre me salta. Y yo personalmente creo que hay una gran parte de la sociedad que todavía esto lo hace porque le va a revertir una subvención, no porque esté preocupado que su caldera contamine no sé cuánto. Es una percepción. No, bueno, y la comparto al 100%, ¿no? O sea, es una pregunta que, bueno, evidentemente muchos nos hacemos. Es verdad, y no hay que negar la mayor, que cada vez hay mayor concienciación. Sí, ¿vale? sí. El tema de eficiencia energética sigue el tema de sostenibilidad, que tan de moda está, que se hace trending topic en concreto y demás. ¿Y qué es sostenibilidad? Pues es básicamente sostener algo para que el futuro, evidentemente, ¿no? Pero es cierto que, bueno, pues nuestra manera de pensar lo que te hace es que piensas mucho en el negocio en sí, y sin duda es una oportunidad estos fondos para que, ya que
vale, me ayudas en esto, pues si encima puedo colaborar con el Claro. medio ambiente y con la eficiencia, maravilloso. Y además, si una vez implantado me va a repercutir Ahorro. y voy a ahorrar para que mi negocio pueda ser más fructífero a futuro, pues maravilloso, ¿vale? Es verdad que no quiero quitar, por favor, el tema de que cada vez estamos más... No, pero ¿vale? Pero es verdad que tu pregunta, es supuesto. decir, yo te diría, yo aprovechando que el río pasa por, bueno, desde Sí, luego sí. yo hago en mi negocio una mejora espectacular que encima me revierte y encima me hago eficiente y vendo como tal que soy eficiente. ¿Eh? ¿Vale? Y a ver, José Antonio, cuéntanos un caso de éxito que hayáis desarrollado. Vale. Bueno, pues mira, hablando y a colación con lo que comentabas del tema de dinero o no dinero, parece mentira, pero nosotros hemos tenido un caso de éxito en un proyecto que hemos hecho de caracterización de energía de edificios, ¿vale? Ahí lo que hemos hecho, hemos evaluado y hemos implementado medidas de ahorro que se han basado en el comportamiento del usuario. Por eso decía yo también la formación que hay que dar a quien hace uso de, ¿vale? Hemos instalado en cada uno de los edificios y monitorizado, ¿de acuerdo?, para recopilar información a tiempo real sobre consumos energéticos, es decir, clima, iluminación, entre otras, qué condiciones ambientales había dentro y fuera, temperatura, emisión de CO2, humedad, qué ocupación había en cada momento. Y ahí lo que podemos más sacar pecho es que hemos comprobado que con medidas que habéis visto, que tienen muy bajo coste, por no decir coste nulo, que realmente es simplemente poner un cacharrito que me mida unas determinadas cosas, bueno, pues hemos conseguido que lo que os comentaba antes, donde hay suficiente luz natural, la intensidad de la luz artificial baje o incluso se apague de forma automática, ¿vale? O donde hemos visto el sobrecalentamiento, pues automáticamente disminuimos la temperatura, se pone el aire acondicionado. Y esas son cosas que yo tengo todo ya instalado, ¿vale? Pero simplemente que por sensores y monitorizando, bueno, es como nosotros decimos, es decir, con un coste de medidas de bajo o nulo coste, hemos conseguido una educación energética que puede uno poner un gran ahorro sin hacer una inversión brutal. Oye, y no sé si tienes referencias, pero si nos comparamos con el resto de Europa, ¿Sí? ¿dónde estamos en España? ¿Vamos por detrás? ¿Por delante? Pues mira, por delante. ¡Ay, qué No, me buen alegra. dato! Vale. Oye, qué buen dato, no me lo esperaba. España estamos muy bien posicionados respecto a los objetivos y compromisos que había o que hay sobre la mesa contra el cambio climático, ¿vale? De hecho, para que nos hagamos una idea, en el 2020, ¿vale?, la reducción de energía primaria supuso un 35,4%. Qué bien. Y superábamos holgadamente por goleada, ahora que estamos con el tema del fútbol, ¿no? Sí, Es decir, sí. el objetivo que teníamos comprometido del 20. Es decir, que tenemos ahí un gap, porque en el Plan Nacional de Energía y Clima nos marcaban un 20, bueno, pues en el 2020 nos marcaban un 20%, pues en el 2020 hemos estado en un ahorro del 35,4. O sea, nos han sobrado 15,4 puntitos. Bueno, Estamos tenemos muy bien. que reconocer que España está muy bien situada. Bueno, Tenemos eso un sí. clima... Bueno, tenemos además una ventaja absoluta en cuanto al sol, Claro. ¿vale? Más de 300 días de sol en determinados sitios de España, una irradiación espectacular, con muchas horas de sol al día, ¿vale? Que la fotovoltaica no va en función del calor que haga, sino de la radiación que el sol nos genera, de la ubicación, de la orientación. O sea, son muchas cosas y tendríamos que aprovechar este tema. sin duda. Que viva España. Claro que sí. Y para ir concluyendo, ¿cuáles crees que son los retos a los que se enfrenta la ecoconstrucción ahora mismo? ¿Cuáles los grandes retos que hay de ahora en adelante? Yo lo he comentado un poco antes, ¿vale? Es decir, mentalización, concienciación, formación. O sea, ya no es el tema material es decir, para eso están las ayudas, para eso estamos las personas que podemos colaborar para eso están los negocios pero si tú realmente, que me comentabas antes, que es del tema de la inversión económica es decir, fundamental, tenemos que pensar en que todo poquito sumado hace un mucho. Entonces, empezando por cada uno de nosotros, si estamos mentalizados y si queremos colaborar, desde luego para mí ese es el mayor de los retos. Es decir, que alguien no, pues un despropósito de, no, esto no va conmigo, o bueno, yo es que soy muy pequeñito. No, es que el pequeñito es el que más realmente suma, ¿vale? Entonces, para mí, insisto, el reto es, de verdad, mentalizarnos, concienciarnos y formar a nuestros equipos para ello. Pues José Antonio, creo que tienes un reto, creo que tienes muchísimo trabajo por delante y cosa que me alegro muchísimo. Y cuéntanos, a ver, para ponerse en contacto con Urmusa Ingeniería, contigo,
porque es un tema que además has dicho un dato, como ha dicho, que es portada, que el 1 de junio ya inmuebles mayor de 500 metros cuadrados, es necesario esta eficiencia energética. Entonces, para ponerse en contacto contigo, ¿qué tienen que hacer? Pues mira, directamente tenemos la web que es www.urmusa.com, ¿vale? Mi correo que es escribanoj, ¿de acuerdo? @urmusa.com. Y bueno, pues encantados de recibir absolutamente cualquier tema que, bueno, pues pueda venir a través de vosotros, directamente a través nuestro, cualquier tema que se nos pongan en contacto, que siempre vamos, o sea, les acogeremos y les asesoraremos, ¿vale? Además son grandes profesionales. Yo tengo una curiosidad. ¿Tienes de formación profesional? Y me explico. Cuando entras en un edificio, como nos pasa a nosotros muchas veces, Ana y a mí, decimos, tenemos de formación profesional porque estás de vacaciones por ahí y entras en el sitio, ves el local, no sé cuánto. Coges la firma. ¿Tú tienes de formación profesional en este sentido? ¿Tú entras en edificios y se te instala el radar de Urmusa? Brutal. De hecho, cuando voy con amigos, con familia y demás, me dicen, chicos, ya vas valorando. Está bien, ¿no? Sí, bueno, es más, en el edificio he entrado y lo primero que he visto, y no he visto por ningún sitio, ¿no? La calificación. Claro. Me he fijado también de formación profesional de ascensores, en tema de la luminosidad. O sea, bueno, esto va contigo, claro. Que esto va ya en el ADN absoluto, ¿no? Sí. Y luego un apunte por terminar que decías tú, la obligación del certificado energético. La auditoría energética, ¿vale? Es obligatoria. Con es obligatoria, sí. ¿Vale? La auditoría a aquellas empresas que tengan más de 250 empleados o facturen más de 50 millones de euros. Ahí sí que es por ley, hay una sanción. Yo casi. ¿Vale? Pero bueno, es verdad que hay que, ¿Cuánto has dicho? Hay que informarse y estar realmente un poco para cumplir con ello. Muy bien. Pues nada, señores, este ha sido José Antonio Escribano. Muy interesante. Director Otro tema... general de Urmusa Ingeniería, y que hoy nos ha dado una verdadera charla muy interesante, una charla muy interesante de cómo podemos ser mucho más eficientes energéticamente en nuestras casas. Sí, en nuestros edificios, en nuestra vida en general. Aunque solo haya sido por colaborar un poco, por mentalizar y por comunicar y por transmitir realmente, bueno, pues lo que tenemos y el reto que tenemos, o sea, es grandioso, es decir, o sea, hay mucho por hacer. Sí. Y bueno, y deciros que esto de la radio es fascinante, porque es como en el sofá de casa, hablando con unos amigos. Ya me lo advertía Ana por la amistad, ¿no? De que esto va de tranquilidad absoluta. Claro. Y bueno, esto es una gozada, ¿eh? O sea, voy a coger gusto al micro. Urmusa.es. Urmusa.com. Perdón. Escribanoj. Y luego. Urmusa.com. Y luego Spotify, Real Estate On Air. Sí, y tenéis Google todos Podcast. y Google Podcast. Podéis escuchar, de los que no han tenido la oportunidad de escucharnos en directo, podéis escucharnos en Real Estate On Air, Spotify, Google Podcast, en nuestra página web. Jazz Retail. En Jazz Retail también. Estamos y en YouTube tope. también. Y todo lo que vaya saliendo luego también estaremos ahí. Ahí estaremos, en todos sitios. Muchas gracias, José Antonio, por una entrevista tan interesante, que estaba totalmente metida en la entrevista aprendiendo. La verdad es que sí. Pues ha sido un placer, la verdad. Sí. Pues nada, quédate con nosotros, que todavía queda un poco todavía más. queda Sí, programa. yo le he cogido gusto a esto. Estás escuchando Real Estate On Air. Bueno, y aquí ahora tendremos a nuestra compañera de Jazz Retail, Marta. ¿Estás aquí? Hola, ¿qué Manifiéstate. Buenas tardes. Hello. Buenos días, Marta. Buenas tardes. Feliz cumpleaños, Ana. Gracias. Estoy más contenta, me encanta este día. Y encima aquí compartiéndolo con todos vosotros, vamos, no Claro, puede ser hoy- mejor. hoy un día especial, muy especial. Bueno, ¿quién está Jazz Retail? A ver, ¿qué regalito me haces? Os cuento las noticias más destacadas de la semana. Batex and Duplex inaugurará el primer parque comercial urbano de Puerto Real, en Cádiz, en el verano de 2023. Se va a llamar Trocadero y se ubica en una parcela de 46.500 metros cuadrados. Tendrá ecoparking y 10.000 metros cuadrados de superficie construida, junto con las propias viviendas del municipio. O sea, va a ser urbano. Ay, qué bueno, se Es llama la primera como vez. al sitio preferido mío de Marbella, Trocadero. Trocadero. Va a llevar una inversión próxima a los 20 millones de euros y creará 100 nuevos empleos. Uno de los operadores ya está confirmado y es Superco, la cadena de alimentación del grupo Carrefour. Así que bueno, veremos próximamente Fenomenal. fotos y demás. Por otra parte, Plaza Norte 2 nos ha dado una sorpresa porque iniciará este año sus obras de actualización y mejora que van a afectar principalmente a la zona de ocio y restauración, pasillos comerciales, aseos y accesos. Las obras se van a realizar sin afectar al funcionamiento comercial y se prevé que estén finalizadas en la primavera de 2023 también.
La promotora del proyecto, bueno, LSGI, que es la propietaria del centro, ha designado al estudio de arquitectura Chapman Taylor para llevar a cabo el proyecto de reforma. Y la inversión, que siempre nos preguntamos cuánto se va a invertir, son 18 millones de euros. Alegría. Va a quedar precioso, vamos. Después os invito a leer en Jazz Retail un reportaje especial que hemos preparado sobre restauración, que como sabéis ha sufrido muy directamente los impactos de la pandemia, y los nuevos hábitos de los consumidores han hecho que las marcas se replanteen sus fórmulas y las adapten a las nuevas exigencias del mercado. Entonces nosotros les hemos preguntado cómo lo están haciendo. Las enseñas a las que hemos consultado son Alsea, Avanza Food, Inversiones Benesport, Liu Brand, Grupo Red Bar, Restalia, Shibuya, Pizzerías Carlos, Mahalo Poké, Bon Bon Boss, Malbón, Susimori y Yolé. Un montón de marcas de las que podéis ver pues Sí. cómo Muchas lo han están pasado haciendo. por aquí. Sí, algunas sí. Bueno. Algunas sí. Muy bien, muy interesante. Por otro lado, Oasis acaba de incrementar su oferta comercial y de ocio con 4 nuevos operadores. En Jazz Retail hemos elaborado una galería de imágenes exclusiva, que no la podéis ver en otra parte, donde podéis ver los establecimientos por dentro y por fuera. Os va a encantar. Vale, muy Se bien. trata de las enseñas Sucré Salé, que ofrece crepes elaboradas según la receta original de la Bretaña francesa, y Más que Menos, eso en la parte de restauración, es un concepto de cocina saludable con el jamón como protagonista. Y por otro lado, Outly, cadena europea de gafas de sol de alta gama en formato outlet, y la perfumería Primor también han abierto sendos espacios. Así que ahí podéis verlo. Bueno, pues muy bien. Muy Y interesante. por último, Gentalia ha anunciado que desde el pasado 18 de abril ha asumido la gestión inmobiliaria del centro comercial y de ocio Palacio de Hielo, ubicado en Madrid capital. Este centro fue inaugurado en noviembre de 2003, ya tiene unos años, y cuenta con más de 34.000 metros cuadrados de superficie comercial, 1.459 plazas de aparcamiento y 70 locales. Con esta incorporación, Gentalia suma su 5º centro comercial en gestión en la Comunidad de Madrid. Muy bien, muy bien, Ah, muy todo el bien. mundo Y eso es progresando. No, Todo el mundo sí. progresando. Buenas Todos son buenas noticias hoy. noticias, Ya te claro. digo, me encanta. Hoy son muy buenas noticias. Fenomenal. Así que nada, Pues Os nos deseo vemos pronto, muy ¿no? buen fin de semana. Bueno, Tendrás que venir un Y nos día, ¿no, vemos. Marta? sí, ya te echamos de tengo que menos, ir. ¿eh? Ya te tengo echamos que de ir menos. pronto. Sí, a ver si la próxima semana puedo pasarme por allí. Qué fallo, te tenía que Y haber nos vemos. invitado este, tenía que haber venido este. Bueno. verdad. Pero bueno, lo pasamos al Lo que te siguiente. ibas a gastar en ella, te lo gastas con nosotros. Un poco más nada, ¿sabes? Bueno, Marta, muchísimas muchas gracias a ti, a Jazz Retail, por todas estas noticias, además muy, muy positivas hoy. Muy bien. Me encanta. Gracias, Gracias, Marta. Marta. Gracias, un Yes. beso. ¿Y tú, José Antonio? Yo nada, ¿qué nos yo traigo traes? aquí un tema que he visto que me pareció interesante, a ver qué parece a José, a nuestro invitado. Hay una tesis que defiende la automatización de los edificios para ahorrar energía. Bueno, esto es una tesis que, después de lo que nos ha dicho ya José Antonio, pero bueno, es una tesis que ha elaborado la Universidad de La Rioja, en el cual dice que un buen aislamiento e incorporar sistemas de control y automatización en los edificios son claves para el ahorro energético según la Universidad de Navarra. Las claves para conseguir edificios de consumo casi nulo son el ahorro y la eficiencia energética, según declaraba la Universidad de Navarra. Y esto lo ha defendido César García Lozano, no sé quién es este señor, pero ha obtenido la calificación de sobresaliente cum laude. Jo, O sea que- sobresaliente, ¿eh? Sostener está un bien. 90 y pico % de eficiencia. La tesis aporta un estudio prospectivo en el que se valora el potencial de ahorro y la eficiencia energética que se lograría mediante la implantación de sistemas de gestión TBM. No sé si esto te suena, el TBM, yo no sé lo que es. Y control y automatización de edificios, que concluye que con estos sistemas se podría lograr un ahorro de energía de hasta un 26%. Qué bueno. Y luego hay otro tema, que el suelo radiante es una palanca de cambio. O sea, las nuevas viviendas nuevas normalmente tienen ahora Sí, suelo suelo radiante, ¿no? radiante, es verdad. Que dice que la reducción de la transmisión térmica en los cerramientos es la medida con mayor repercusión y que es un aspecto que ha quedado refrendado en la actualización de la normativa. sea, que es bueno. O sea, que el suelo radiante es una palanca de cambio para ahorro energético, ¿no? Oye, y no hay cosa que más me pueda realmente ir satisfecho, es que sin saber el tema de esta tesis hemos contemplado en la conversación todos Sí, estos todo. temas. Sí, ahorros claro, y está demás. claro. Es verdad que lo de suelo radiante ahora se está imponiendo muchísimo y es cierto que, bueno, para mí me parece una maravilla porque, bueno, evidentemente no tienes un emisor
en concreto, sino es todo el suelo, ya sea en verano con el aire acondicionado, que tiene ese efecto iglesia o efecto cueva, que es maravilloso, como en invierno el calor. Sí es cierto que, bueno, con los precios que tienes ahora en energía, hay que combinarlo mucho e intentar aportar energía renovable que te ayude un poco a sufragar el coste que pueda tener, pero es maravilloso. Muy bien. Y mira, el trabajo concluye con un estudio el trabajo también incluye un estudio de optimización en el que se evalúa la rentabilidad económica de invertir en aislamiento térmico. Claro, también lo ha dicho José Antonio, me encanta traer a estos invitados. En el caso concreto de La Rioja, se requieren espesores de aislante de 10 centímetros que suponen un coste de inversión que ronda los 50 euros metro cuadrado habitable, por un periodo de recuperación entre 5 años y medio, en el mejor de los casos, y casi 9 en el peor. O sea, el coste de 50 euros, conforme están las cosas, no sé si realmente estaremos ahí, pero desde luego es lo que he comentado. O sea, ahora hay maravillas donde entre la fachada y la pared tienes la cámara, haces perforaciones, metes lo que llaman el fibra de roca, te hace un aislamiento... sí, eso lo he hecho yo, en un inmueble. Y te hacen un aislamiento acústico y térmico espectacular, que lo que os he dicho, es decir, bajar de 1 grado la necesidad que te pide la casa de temperatura implica un ahorro espectacular. Qué bueno. Pues fíjate, la Universidad de Navarra y voy a tener que ir allí también, traemos siempre Antonio Escribano y Urmusa llegan a la misma Pues conclusión. a invitados de categoría. Eso me Joder, encanta. Y yo aún no tengo el cum laude, pero bueno, quién sabe. Muy bien, pues nada, pues pasamos a oferta y demanda. Estás escuchando Real Estate On Air, tu inmobiliaria en el aire. A ver, John, ¿qué nos trae Rose Capital? Arranca con ello. Capital Real Estate nos trae los siguientes locales. Velázquez 60, 78 metros cuadrados en planta calle con posibilidad de salida de humos y terraza. Conde de Peñalver 30, local de 400 metros cuadrados divididos en 2 plantas. Cuenta con una fachada de más de 7 metros. Alcalá 171, 315 metros cuadrados distribuidos en 3 plantas. Goya 62, 220 metros cuadrados, ubicado en el mejor tramo de hostelería de la calle Goya, con salida de humos. Calle Mayor 76, local con salida de humos y 160 metros cuadrados planta calle. Conde de Peñalver 36, 95 metros cuadrados planta calle y 95 de sótano, local en Chaflán, con mucha visibilidad y paso de gente. Perfecto para negocios sin salida de humos. En Rose Capital compramos los Pro Indivisos en 48 horas. No dudes en llamarnos al 911 92 70 80. Repito, 911 92 70 80. Bueno, y llega el momento más divertido, el quiz de nuestra compañera sí, pero Eto. antes de hacer el quiz, como hoy es un día tan especial, ¿vale? Bueno, pues a ver, mientras grabamos los programas y todo esto, además de todo lo que se emite en directo y luego pues no tenemos la oportunidad de volver a escuchar y tal, no sé qué, como los vídeos son tan largos, pero en cambio cuando grabamos la oferta y demanda sí que a veces nos pasan cosas divertidas. Sí. Entonces, como hoy es el cumpleaños de Ana, he decidido recopilar un poco los audios más graciosos que... Luego hay más, luego hay más, pero bueno, hoy por el cumpleaños de Ana, que quería que... Tomas falsas. Que se lo pasara súper bien y... Los gazapos, ¿no? Los gazapos. Sí, hoy vamos a estrenar, a lo mejor es el primero y el último, pero sería los bloopers. Así que, John, dale caña a los bloopers de oferta y demanda de Real Estate On Air. Rose Capital Real Estate nos trae los siguientes... Empezamos. Ya está. Bueno, pues nada. Otro para bloopers. A ver, este es el primero, ¿no? No, este es el primero. 4 venga. baños, salón y cocina de 180... Venga, siguiente. Establecimiento de reconocido prestigio. Reconocido. Rose Capital Real Estate nos trae los siguientes inmuebles residenciales. Escúchame, y si las partes... Pero no sé cómo sale, ¿no? Hay que decir que tenemos momentos muy divertidos. Sí, no sé si queda alguno más, John. No, ya está por hoy. Muy por hoy divertidos, sí, Muy claro que divertido. sí. Los gazapos.
Sí, pues nada, de un día para otro dije, uy, pero estos creo que es material así como divertido para Muy guardar. divertido, muy empecé a guardar. divertido. Bien, pues mira. Oye, vamos a ver, que nos da tiempo al quiz. Vamos Nos da a ver tiempo. el quiz. Venga, súper rápido. José Antonio, voy a hacer 2 preguntas y tenéis que acertar la respuesta correcta. Intento que el temario, bueno, las preguntas estén relacionadas con el tema de la radio, pues hoy vamos a hablar un poquito, o sea, las preguntas van a ir en relación a la sostenibilidad, ¿vale? Perfecto. La pregunta número 1. La ciudad más sostenible del mundo, ¿cuál es? A, Ámsterdam, B, Londres o C, Atenas. ¿Qué opináis? A A de Ámsterdam. Yo también, Ámsterdam. Ámsterdam. ¿Tú qué opinas, José Por Antonio? empezar por A también, Ámsterdam. Madre mía, en serio, qué fuerte. No, ninguno. No acertó ninguno. Pues Londres A no ver, es. Londres, Pues Londres. ¿En serio? ¿Londres? Claro, sí. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Mira, no quería ser aquí- distinto a ellos, por eso, ¿eh? O sea, yo lo sabía, yo lo Yo sé sabía. que- Ya, ya. Es Sin el momento de embargo- rebaño, ¿no? Que todo el mundo Eso es. pues yo también. Qué fácil, No, ¿no? pero sé que ahí el edificio más sostenible que le iba a traer yo como producto singular estaba en Ámsterdam. Ah, Es bueno, verdad, vale. esto el lo más trajiste, sostenible, ¿no? Lo trajiste. claro. Y No, está en pero Ámsterdam, por eso he el dicho número Ámsterdam. 1, o sea, Londres. puede que ese edificio es el más sostenible de todos, pero Sí, lo pero que la es ciudad. la ciudad más sostenible se considera Londres a día de hoy. Como José Antonio siga trabajando así, pronto luego, Madrid, hombre, va a Madrid ser se España en general. España. 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 Bueno, ahora pues volvemos un poco a nivel nacional también, Venga, ¿vale? vamos. En el municipio de Madrid, venga, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿El municipio más sostenible de la Comunidad de Madrid cuál es? A, de Alcobendas, B, Pozuelo de Alarcón o C, Soto del Rey. Yo y la otra vez, venga, Alcobendas. ¿Soto del Rey dónde está? En la Comunidad de Madrid. Pues yo digo Soto del Rey. Soto del Rey. Ana, lo siento. Sabemos que es tu cumpleaños, tenía que haberme compinchado contigo para darte respuestas correctas. Pero no, ¿no? Pero no. Alcobendas no es, ¿no? No, no es. Claro. ¿Cuál Pero es? Soto del Rey sí. Soto del Rey. Los José ¿eh? Antonios hemos... Hay que ir este fin de semana, Solo ¿eh? voy a buscar aquí dónde está Soto del Rey y vamos a ir allí a... Yo me quedé un poco sorprendida, la verdad es que no tenía ni idea, no me lo esperaba para nada, porque claro, al final el alto standing, no sé qué, Pozuelo, pues al final te crees Nada, que está pues- ahí, pues no. Pues no. Soto del Rey, vamos a Soto del Rey. Pues Bueno, qué aquí bien. terminamos Al el quiz, municipio pero más sostenible. quería contaros sobre una curiosidad, ¿vale? Es que me ha tocado muy de cerca el tema de sostenibilidad, creo que todos deberíamos concienciarnos con todo el tema. Fernán. Entonces, pues un dato curioso. Si se descompusiera 1 tonelada de residuos orgánicos y se juntara el metano originado por esta tonelada, equivaldría a 160 kilovatios de energía eléctrica. Guau. Para que os hagáis una idea, esto quiere decir que una bombilla como de 50 kilovatios podía estar encendido durante 2 años seguidos con esa energía. Wow. Correcto. Sí. Así que creo Qué que fuerte. el tema de reciclar igual Y de vuelve a esas hay estar en- muchas, lo que tú comentas, es decir, lo mismo cuando se está haciendo una rehabilitación, todos los escombros que salen, es decir, realmente su tratamiento es fundamental Sí. a la hora de hemos hablado realmente- una vez aquí Absolutamente. también en el Trajimos aquí programa Sí. a un de invitado de amianto Exactamente. era, ¿no? El amianto es un tema sí. que además para realmente sustituirlo pues te incentivan un poquito más para evitar este material en las construcciones. Sí, sé que ya estamos Es que hay mucho concienciados. trabajo, Fíjate es que hay que mucho trabajo. la semana que viene nuestro invitado nos va a hablar de moda sostenible también. Fíjate. Y yo tengo aquí un dato que utilicé el otro día en una charla que hicimos con Amica, con el grupo de catalán de la asociación, marca, Asociación sí. de Amica, y yo les hablaba de que se producen 100.000 millones de prendas al año, se desechan. Sí, 100.000 sí. millones. Y 800.000 toneladas van directamente a la basura. Sí. O sea que, El consumo aquí es nos una queda cosa- mucho recorrido. Mucho. Entre unas mucho. cosas y otras, pero bueno, yo creo que estamos en el camino, ¿no? Sí. Eso es. Sí, estamos en el camino, eso es lo importante, porque además todos nuestros invitados, al final, la sostenibilidad es el punto clave. No, y esto lo vemos nosotros que somos patrocinadores de las jornadas de sostenibilidad hotelera que nos hemos metido ahí. Sí. Se habla mucho de estas cosas y parece mentira que cuando más te metes en el tema de toallas, de sábanas, de Amenities, a lo utilitarios, de mejor. amenities, o sea, es espectacular todo el recorrido que hay para mejorar, de verdad. O sea, Sí. es meterte en alguna materia para realmente ver in situ, como decía José Antonio, y lo que tú apuntabas, el si lo transformamos, cuánto de ahorro, cuánto podríamos disponer de otras cosas que ahora no tenemos, ¿no? Correcto. Bueno, pues nada, que llegamos al final del
el programa, que se pasa volando. Fíjate. Y nada, muchísimas gracias, José Antonio. Ha sido muy interesante lo que nos Sin has duda, traído hoy. sin Otra duda. vez dando un buen servicio a nuestros oyentes. Yo encantado, la verdad. Y yo también muy contenta de haber compartido mi cumpleaños en la onda con todos vosotros y aquí con mis compañeros, que ahora, bueno, estáis todos invitados a algo aquí debajo Pues de la venga. radio, en Orense 68, ¿eh? Y Algo fíjate, tomaremos. Musa, qué placer hacer esta participación el día de tu cumple. ¿eh? Sí, total, Oh, estoy muy no se nos contenta. olvidará No, nunca. Sí, otro beso a Francis. Eso es. Un fuerte abrazo. Amigo. Bueno, adiós a todos. Bueno, pues buen fin de semana. Feliz cumple lo que te queda, Ana. Gracias, y a tu mami también, Venga, muy desde bien, aquí. gracias. Un beso muy grande a todos. Venga, Adiós. Gracias. Hasta Adiós, la semana adiós. que viene.